irracional quizás, existiendo hoy tecnologías que pueden eficientar el uso. Ese sería el otro aspecto. Ese es el otro aspecto. Aquí quisiera hacer algunos comentarios interesantes. Yo creo que ahí hay que trabajar en dos variables que creo que a través del tiempo una la hemos soslayado, la hemos minimizado. Para mí las dos variables serían infraestructura y capital humano. Me explico. Evidentemente la tecnología, evidentemente el entubar el agua, que técnicamente se llama modernizar, Sí. el tecnificar las parcelas, que en vez de que se utilice de manera desmedida, se utilice por goteo, invernaderos, etc. Claro que eso viene a ayudar mucho el uso del agua, pero existe la parte cultural. Yo quisiera comentarles un ejercicio que ha venido haciendo el COTAS aquí de Celaya, Sí. que ha sido un ejercicio, digamos que ahorita un poco piloto, aunque sí han hecho varios miles de hectáreas, donde lo único que han hecho es hacer un acompañamiento a los agricultores para decirles técnicamente cuál es la cantidad de agua necesaria para que haya una buena productividad de sus cultivos, donde revisan las condiciones de terreno, las condiciones de tierra, donde revisan el tipo de cultivo y hacen un modelito matemático que les dice cuál es la lámina, tiempos de agua que tienen que establecer. Con eso se ha ahorrado del orden del 30 al 40% de agua en esas hectáreas. Cero inversión en fierros. Entonces es bien interesante la reflexión, porque a veces consideramos que solamente poniendo un montón de fierros, que solamente si hay inversiones y apoyo de gobierno se va a ahorrar agua. Yo sí quisiera hacer conciencia en esa parte, aprovechando que me dan la oportunidad de estar con ustedes. La realidad es que si los agricultores nos hiciéramos conscientes y realmente nos aplicáramos en utilizar solo el agua que necesitan nuestros cultivos, nomás con esa premisa estaremos ahorrando mucha agua. Lo que yo no creo que nunca se puede perder de vista es este binomio que siempre habrá que cuidar, y que deseo decir que Comisión Nacional del Agua lo tenemos presente y nos ocupa y nos preocupa mucho, es el binomio productividad-sustentabilidad. Sí. O sea, yo no puedo estar pregonando, oye, no uses agua, contra la productividad y contra la calidad de vida de los agricultores, por ejemplo, o de los industriales, sí, para no supeditarlo nada más allí. Pero entonces hay que buscar ese binomio, ¿no? Hay que buscar que nuestras parcelas, que nuestros negocios agrícolas sean rentables, pero además que sean rentables para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, que ahí entra el concepto de sustentabilidad, es decir, ahí entra el concepto de utilizarlo racionalmente para que podamos tener agua para muchos años. Aquí hay otro elemento, además, si no se hace un abuso del agua en el campo, si se hace este modelo matemático que usted dice que existe y que por ahí lo hemos visto, también los campesinos se ahorran dinero en energía, que impacta en sus ganancias cuando desarrollan un cultivo, ¿no? También ese es otro beneficio. Nosotros sin ser campesinos, pues. Acabo de estar en un panel que me hicieron a favor de invitarme en la Ciudad de México a un evento nacional muy bonito de unidades de riego, donde sí, hubo un simposio con temas de esta naturaleza. Y fíjate que yo creo que hay que romper un paradigma importante. De repente hablamos de la agricultura, hablamos de la industria como si fueran dos temas distintos. Me parece que el primer paradigma que hay que romper es que la agricultura es una industria. Correcto. Que la agricultura es una industria que tiene insumos, que tiene un proceso de transformación y que tiene un producto final. Y que como agricultura organizada tiene toda la estructura de una industria, es decir, necesita el área de producción, necesita el área de comercialización, necesita el área financiera, así sea un agricultor. No estoy hablando de volúmenes, puede ser por supuesto una asociación de agricultores, puede ser un agricultor. Pero aún sea una unidad, es decir, un agricultor que tenga 20 hectáreas, 5 hectáreas, necesita estructuralmente todo esto. Y cuando analizamos entonces qué pasa cuando usas racionalmente el agua, pues el primer beneficio es claro, que tu costo de producción es más bajo. sí. A la planta le perjudica tanto que le falte agua como que le sobre agua. Entonces traes varias consideraciones ahí donde, claro, por supuesto que el utilizar racionalmente el agua implica mayor rentabilidad para los agricultores. Y otra vez vuelvo al tema, la parte de infraestructura, la parte de tecnificación es muy importante, pero para mí es muy, muy importante
la educación, la profesionalización del sector campo, que por supuesto en el caso de Guanajuato vemos casos muy exitosos, empresarios muy exitosos en el sector agrícola, y vemos el otro contexto que son procesos de producción agrícola muy artesanales todavía, y que vienen contextualizados pues con nuestra parte cultural. La realidad de las cosas es que así muchos de los agricultores, bueno, pues así aprendieron de los abuelos, de los papás, y van siguiendo la tradición. Entonces aquí el reto es cómo ampliar su visión, cómo hacerles que sean conscientes, que incluso se apasionen y digan, pues claro que quiero ganar más pesos, claro que en vez de tener una producción de 6 toneladas por hectárea, quiero subirla a 10, a 12 toneladas por hectárea, claro que quiero un producto que me pudiesen pagar mejor por la calidad que tiene. Entonces tiene que ver mucho con un concepto de visión y tiene que ver mucho con un concepto de cambiar pues un patrón educativo económico de estos problemas de agua. Y ya una vez lo había dicho y creo que vale la pena repetirlo. Para mí es un crimen ver cómo hay gente que todavía se atreve a lavar las banquetas con manguera empieza a veces echa manguerazos a la tierra porque tienen calle de tierra, ¿no? Y a los, que no se levanten porque a los 10 minutos está igual. No entiendo yo la desventaja, pero lo hacen 4 o 5 veces al día. Pero usted habla hoy de la escasez de agua, de los problemas que tenemos, de los retos, usted lo llama, y la otra es la contaminación. Un reto muy fuerte, Dani. La contaminación es un reto también muy importante y tiene que ver con hábitos en efecto de todas las personas. Ahora que fue el Día Mundial, el festejo del Día Mundial del Agua, en el contexto del 22 de marzo pasado, hicimos una campaña donde repartimos vasitos, invitando a los niños, lo repartimos en escuelas, invitando a los niños a que se laven los dientes con un solo vasito de agua. Y yo me atreví, porque estuvimos entonces conviviendo con los niños, me atreví a ir en las escuelas en las que participamos haciendo una reflexión de la convivencia que tenemos con el agua. Entonces les repasaba, y si me permiten me gustaría que lo hiciéramos aquí juntos, cómo convivimos todo el día con el agua. Yo les decía a los niños, nos levantamos y lo primero que nos resulta es una necesidad de tomar agüita, entonces nos vamos a la cocina y nos servimos un vaso de agua. Y luego nos metemos a bañar y viene el segundo contacto con el agua, fabuloso, que es pues, la sensación bonita de lavarte el cuerpo, de sentir el agua. Ahorita que hace tanto calor, ¿no? Riquísimo, fresco cuando hace calor, calientito cuando hace frío, pero finalmente es una sensación deliciosa sentir el agua en tu cuerpo. Sí. Y luego desayunamos con un contenido altísimo de agua. Mucho líquido en la mañana. Mucho líquido, leche, fruta y todo tiene agua. Y luego, perdón, nos lavamos la boca y otra vez el contacto con el agua. Yo les decía a los niños que se van a la escuela, igual nos pasa a los adultos en nuestros trabajos, y quizás la siguiente interacción son nuestras necesidades fisiológicas, y bendita agua, porque si no, pues así estarían los olores en las escuelas, en las empresas. Y viene la comida, y viene la noche, y si lo reflexionamos juntos, todo el día tenemos contacto con el agua. Esta campaña que lanzamos en Comisión Nacional del Agua, que dice el agua es como de tu familia, protégela, tiene mucho sentido, porque estamos tan acostumbrados a tenerla a la mano que pasa desapercibida. Y entonces, si nosotros hiciéramos la reflexión otra vez del repaso de ese día de nuestro contacto con el agua, pero si no tuviéramos esa agua disponible, es catastrófico. Pensar que te tengas que levantar y que no tengas la disposición de tomarte el agua que quieras, vamos a suponer que sea tan escasa, que sea muy cara, y entonces que los niños le digan a su mamá, mami, tengo sed, sí hijo, te doy 3 onzas porque es la que alcancé a comprar, ¿no? Terrible. O que volvamos al esquema de 1910 a bañarnos una vez a la semana. ¿Sí me explico? Es decir, pensar en ese otro extremo, que evidentemente no estamos a la vuelta de llegar, pero que si no hacemos algo, llegaremos. Pues es catastrófico, realmente es lamentable. Alguien decía de mi familia, que ya falleció, cuando todavía en esta ciudad íbamos y abríamos la llave del agua de la casa o de los parques y tomábamos agua de la familia, que un día íbamos a comprar agua envasada. Y nadie lo creía aquí en esta ciudad. Hoy compramos agua de la manera más natural, ¿no?
de la manera más natural y además bastante cara en Y relación no a pasaron cómo muchos costaba. años, por cierto. Y no han pasado muchos años. Y bueno, en el tema saneamiento, que es una pregunta muy específica, Dani, decirles que en efecto el reto también es muy fuerte, que es parte de la solución, porque la idea es usarla bien, pero además regrésala en condiciones de que pueda ser utilizada. Y aquí podemos hablar principalmente de dos grandes problemas, que es el saneamiento en ciudades y el saneamiento industrial. El sector agrícola también tiene temas por hacer en saneamiento que tiene que ver con un concepto que se llama contaminación difusa, y que se llama difusa porque además no la hemos sabido controlar todavía de fondo, y que tiene que ver justamente con la contaminación de los químicos que se ponen a las parcelas, a las plantas, pues para que crezcan mejor, y que evidentemente eso va contaminando el suelo y que además llegan contaminantes de estos a nuestros ríos. Pero el reto más fuerte está en industria y en ciudades. Para el caso de Guanajuato, a mí me da mucho gusto porque nosotros vamos a terminar con muy buenos números en saneamiento al 2012, que es una de las primeras metas que tenemos. La meta que nos propuso el presidente Felipe Calderón fue que México estuviera tratando el 60% de las aguas residuales. Para el caso Guanajuato, actualmente estamos tratando el 72% de las aguas en cabeceras municipales. Arriba de esa meta. Por encima de la meta, y estamos tratando del orden del 55% del total de las aguas del estado. Traemos proyectos muy buenos, entre ellos por supuesto la planta de tratamiento de Celaya, que a mí me da mucho gusto que ya formalmente se esté construyendo y que para finales Digna de una novela de Angélica Casillas, de ingeniera. Seguro que sí, coincido con la ingeniera Angélica Casillas, esta planta es digna de una novela, pero creo que va a ser de novela de las del 2 porque va a terminar con final feliz. Creo que va a ser bastante bueno, ¿no? Y bueno, con esa planta, que va a tratar 750 litros por segundo, estaremos sumando a esta cantidad de saneamiento el 9% de las aguas de las cabeceras municipales, de manera que pasaremos de un 72% a un 81% de las cabeceras municipales.